Bueno chicos, sean muy bienvenidos a esta nueva sesión, todas las personas que nos estén escuchando. No es nueva sesión, o sea, sí, entre comillas. Lo que pasa es que ahora se llama propiamente tal Tiga Talks, pero antes hacíamos como estos webinars, pero debemos admitir que no con tanta producción como están siendo ahora, así que dimos un paso adelante. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Tal como dice aquí el título, vamos a hablar un poco de transformación digital, pero siempre desde una arista de la seguridad. ¿Ya? Así que para eso vamos a estar hablando de algunos temas de Google Workspace y de Google Cloud Platform. Y para eso tenemos ahí que me cambie el slide. Ahí. Tenemos invitados flamantes traídos directamente desde Google, porque yo no soy de Google, yo soy de Gigabytes, pero trabajo para Google, pero aquí ellos son directamente desde Google, que son Cristian y Eva. Y antes de yo hablar un poquito de quién soy, me gustaría que se presentaran ellos ahí. Cristian, primero si te puedes presentar un poquito. Claro, mucho gusto a todos. Mi nombre es Cristian Estela, soy ingeniero de sistemas o Customer Engineer aquí en Google Cloud, cubriendo específicamente Latinoamérica y las startups dentro de ella. Ahí, Eva. Sí. Bueno, mucho gusto, yo soy Eva. Al igual que Cristian, soy Customer Engineer dentro de Google Cloud y básicamente lo que nosotros hacemos es ayudar a las startups o a los negocios que apenas van empezando a ver cómo pueden como mapear sus requerimientos técnicos a nuestra nube. Excelente. Y bueno, mi nombre es Daniel Aracena, yo soy líder del área de servicios de formación en Gigabytes y con algunas credenciales y badges de Google en temas de educación, gestión del cambio y otros. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hablar el día de hoy junto con nuestros invitados? Primero vamos a hablar un poco de algunas problemáticas de seguridad. El día de hoy no vamos a cubrir todo, vamos a hablar de algunas. Luego algunas claves de seguridad desde el punto de vista desde GCP, de Google Cloud Platform, y también algunos aspectos de seguridad de Google Workspace, ¿ya? Y junto con cada uno vamos a ir también hablando de cómo a estas problemáticas las podemos enfrentar juntos con Google y Gigabytes para poder ayudar a sus organizaciones, ¿ya? Ojo que esta presentación es algo de una u otra forma nuevo, en el sentido de que hasta ahora cuando hablábamos de GCP, de Google Cloud y de Workspace, de una u otra forma había mucha división, como si fueran servicios separados. Entonces, este es un primer webinar donde queremos empezar a dar un approach de un ecosistema completo de Google. O sea, hablando de que lo que se hace en GCP, lo que se hace en Cloud, tiene después un fin que pasa por un usuario que está ocupando Workspace, etcétera. Como somos como parte de un todo. Entonces ahí vamos a ver que vamos a tomar un tema que nos va a permitir hacer ese recorrido por todo por ambas herramientas. ¿Ya? Ahora, antes que se me olvide, si tienen alguna duda, junto con la invitación, había un código QR que ustedes pueden escanear y nos pueden enviar preguntas que yo voy a estar viendo y arbitrariamente seleccionaré cuál voy a responder. No, vamos a tratar de responderlas todas. ¿Ya? Así que ahí pueden hacernos preguntas también a mí o a nuestros expertos. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer ahora, les voy a dar un poco de terror. Ya antes de invitar a nuestros invitados a hablar, vamos a hablar un poco de cómo está el escenario en términos de seguridad ahora, algunos peligros que hay. Entonces, la idea es dejarlos con miedo para después darle la solución y que digan, oh, maravilloso, deme más, deme 10 de ellos. ¿Ya? Ahora, es importante entender que en términos de seguridad, si bien ya lo vivimos, porque estamos en un nuevo mundo, por así decirlo, en términos de seguridad, es importante entender el antes para que entendamos dónde estamos. Cuando hablamos de seguridad, es en la web, básicamente. Es un poco difícil no pensar en este hacker que está trabajando en Assembler con códigos ceros y unos y programando. Se piensa mucho eso y de una u otra forma no era tan errado en el mundo anterior, cuando los números de ataques eran limitados, no habían muchos, los objetivos eran principalmente gubernamentales, los objetivos eran también de espionaje para poder sacar información y apuntaban a infraestructura crítica, normalmente de gobiernos o de organizaciones de ese tipo, países. El tema es que esto cambió. ¿Ya? Primero, que ahora tenemos muchos atacantes, por así decirlo. El conocimiento que se necesita para poder hacer estos ataques ya no es esto de que tiene que haber alguien programando en la Matrix para hacerlo. Hay personas que, de hecho, con pocos conocimientos computacionales pueden generar ataques, ¿ya?
Y los objetivos ya no son tanto estos objetivos de quiero ver arder el mundo y quiero votar un país, sino que son objetivos ya más que nada económicos. O sea, se persiguen bases de datos, se persiguen códigos de tarjetas de crédito, se persiguen datos personales de usuarios para generar transacciones, ransomware, etc. Entonces, el objetivo es distinto. Entonces, así como los objetivos son distintos, nuestra perspectiva de cómo manejamos la seguridad también tiene que ser distinta. ¿Ya? Ahora, y aquí viene el terror. ¿Ya? Porque quiero comenzar con un ejemplo. Esto fue el año pasado, si no me equivoco. Hubo un ataque que fue exitosamente, si no lo mostraría, fue exitosamente rechazado por herramientas de Google, gracias a una herramienta Cloud Armor, un ataque que hubo a datos de nube. Pero ahí quería que primero Cristian, Eva, nos pudieran hablar un poquito de esto. ¿Qué significa esto de un ataque de 46 millones de solicitudes? ¿Qué significa esto de solicitudes por segundo? ¿Y por qué esto es relevante? O sea, ahí Cristian, si comienzas opinando. Claro, claro. Y esto es extremadamente importante, ¿cierto? Cuando estamos hablando de cualquier cosa con seguridad y especialmente en la nube, tenemos que pensar que la nube no es solamente un lugar donde, ¿cierto? O sea, vamos a echar los datos, vamos a correr una aplicación y para de contar, sino que es una, también es una manera, es un, como un target, ¿cierto? Es un punto donde la gente, los atacantes van a verlo como no solamente un lugar para sacar dinero, sino para afectar más que eso, ¿cierto? Entonces, esto y especialmente lo que hizo Cloud Armor nos muestra no solamente los peligros de lo que estabas hablando, Daniel, de mantener seguro todo lo que tenemos en la nube, pero también muestra el escalamiento de Cloud Armor y cómo puede también agarrar todos esos ataques y mitigarlos de la mejor manera posible, ¿cierto? O sea, 46 millones de solicitudes son muchas solicitudes. Entonces, eso muestra la escala a la que puede llegar Cloud Armor y también la seguridad que le brinda esto al usuario de GCP, que Google también está haciendo lo suyo por proteger lo que ustedes tienen dentro de nuestra nube. Sí, ahí, Eva, también si tú puedes, como antes, porque tengo una pregunta que hay que hacerle, ¿Sí? pero ahí, Eva. Nada más quería agregar lo que dijo Cristian, que justamente, por ejemplo, una de las ventajas de pues empezar a utilizar estos servicios en la nube es que, pues, bueno, la seguridad se vuelve responsabilidad de todos, ¿no? Se vuelve responsabilidad tanto del usuario, del cliente, como de la nube en sí, pero justamente de lo que está hablando Cristian es de este producto que tenemos que se llama Cloud Armor, que permite no nada más proteger contra ataques de denegación de servicio, como el que estamos viendo aquí, sino contra muchos otros y contra como los peligros que existen de ciberseguridad hoy en día que son más comunes. Y justamente, pues, Cloud Armor, ustedes tienen la opción de habilitarlo o de no habilitarlo, pero pues aquí muestra que habilitarlo puede traer muchísimos beneficios, justamente como bloquear uno de estos ataques que al final termina tirando los servicios por quién sabe cuánto tiempo hasta que ustedes los pueden recuperar, ¿no? Ya, justamente esa era mi pregunta, pues yo decía, ¿por qué aquí hizo la diferencia Cloud Armor? ¿Qué pasaba si yo mis datos los tenía perfecto, todo lindo, pero no había Cloud Armor? ¿Qué es lo que pasaba? Sí, Pues sin Cloud Armor lo que hubiera pasado es que, por ejemplo, los ataques de denegación de servicio, digamos que este se dio en una aplicación, ¿no? O en un servidor que estaba en una máquina virtual. Entonces, al exceder los requests, lo que pasa es que el servidor, una de dos, si tiene autoescalamiento, bueno, si no tiene autoescalamiento, el servidor hubiera colapsado y el servicio se hubiera caído por completo, ¿no? Pero en caso de que el servidor hubiera tenido autoescalamiento, lo que hubiera pasado es que Google Cloud hubiera detectado que estaban subiendo mucho los requests y hubiera empezado a crear réplicas del servicio y eso pudo haber incrementado muchísimo el billing del cliente que tenía que tenía su aplicación ahí. Entonces, sin Cloud Armor, o se cae el servicio o se incrementa el billing de una forma impresionante. o te ibas a la bancarrota, Uh-huh. o se te cae o te Sí. ibas a la bancarrota. Ya, Y de hecho, Cloud Armor tiene un tier que ayuda justamente a protegerte de que en caso de que se dé un ataque de denegación de servicio verificado y por cualquier razón incremente el billing, te dan créditos justamente para protegerte contra esta clase de casos. Entonces, ya. Entonces, ven ahí, como les decía, esto era terror. Imagínense ahora el escenario si esto pasaba, si esta organización era la de ustedes, o se les caía todo, o imagínense cómo se les iban cobros de
pero esto se evitó gracias a una de estas herramientas. ¿Ya? Ahora, continuamos con la campaña de terror, continuamos dando miedo. Esto es para mostrarles un poco cómo han, más que evolucionando, sino cómo han ido aumentando los ataques. Esta es una comparativa de cómo van aumentando los ataques de ransomware en las organizaciones, en este caso en Estados Unidos, que es el que más sufre. Y si se fijan, tenemos un duplicado de ataques por ransomware, y esto no es del 2005 al 2010, del 2000, no, esto es de un semestre a otro. Entonces, y vemos duplicado, y en el que está en segundo lugar, antes era Brasil con 19.000, después el segundo lugar, antes que se triplicó Reino Unido. Entonces, ahí también me interesaba un poco la perspectiva de ustedes, Eva, Cristian, respecto a cómo se maneja el ransomware y qué medidas se están tomando frente a estos incrementos, que claro, como va esta tónica, el próximo año se va a triplicar o quintuplicar estas cifras que están acá. No sé qué pueden opinar de eso ahí. Eva, esto es. Eva, primero ahí. Sí, pues bueno, sabemos que el ransomware es uno de los ataques como muy, muy, muy peligrosos, porque al final de cuentas, bueno, para los que tal vez no están tan familiarizados con este tipo de ataque, aquí lo que se hace es que el hacker encripta los datos que tienen, entonces los tiene, es como si los secuestrara y a cambio te pide dinero para desencriptar tus datos o tus archivos o lo que sea, y por eso se llama ransomware, ¿no? Pero pues en realidad, digamos que los mecanismos que existen para protegerse contra el ransomware es, primero, pues tener bien protegidos los datos, ¿no? Entre mejores sean tus passwords, mientras utilices multifactor authentication, tengas tu software siempre como con los patches como más recientes, utilices firewalls y más que nada también te asegures de tener backups regulares de tus datos. Así es como puedes protegerte contra ransomware. Así. Chris, no sé si ustedes agregar algo. Claro, claro. Y a tu mismo punto, ¿cierto? O sea, todas esas técnicas que acabas de decir son extremadamente importantes cuando estamos pensando en lo que es ransomware, en lo que es seguridad en general, pero también una parte que nosotros como que no pensamos mucho es la parte de email, ¿cierto? Y lo que es phishing, eso también puede llegar a ser una parte de ransomware. Entonces, el poder entrenar a tus empleados, pero no solamente entrenar a tus empleados, porque sí hay muchos productos que hacen eso y que te enseñan, pero también es poder tener un servicio de email como lo es Workspace, que es extremadamente seguro y lo hace por ustedes, ¿cierto? De una vez, Workspace puede comenzar a ver de dónde viene el email, si hay cosas raras, ¿cierto? Cosas como en vez de ser un @gmail, Gmail es Gma1L, ¿cierto? Ese tipo de cosas que uno no se fija como un usuario hasta que puede que sea muy tarde. Entonces, de esa manera, no es solamente uno estando consciente de lo que uno puede hacer, pero también tener las mejores herramientas para cuando uno lo más probable no está pensando en esas cosas. Exacto, súper buena y la vuelta hacia el usuario. Y gracias, Eva, por la explicación. Mira, estaba hablando de ransomware y no dije que es ransomware. Entonces, ya, para mí. Entonces, bueno, continuamos ahora, ya vamos a ir terminando un poquito la campaña de terror, ya para que se asusten. Estas slides anteriores eran para que dijeran, oh Dios mío, no quiero perder todo, necesito la ayuda de ellos tres. Entonces, era para eso. Ahora, se habla mucho cuando hablamos de la transformación digital, porque está mucho en boca de todos, y nosotros vemos la parte linda, porque decimos, perfecto, transformación digital, colaboración, permite el trabajo remoto, elimina silos, es más inclusiva, es la parte linda, y está bien, está súper bien. Pero si no tomamos en cuenta la perspectiva de la seguridad, nuestra transformación digital se va a ir por el caño. La verdad es que no nos va a funcionar. Un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros guardábamos el dinero, por ejemplo, en nuestras casas? Guardábamos el dinero, voy a hacer muchas metáforas, me gusta hacer muchas metáforas y símiles. Cuando guardábamos el dinero, por ejemplo, en un colchón, y nosotros decimos, yo vi a la persona que tiene una tarjeta del banco y que da cheques y yo quiero eso, porque se ve muy entretenido, es muy práctico, anda todo bien. Entonces yo tomo mi dinero, lo llevo al banco y me pasan mis productos, me pasan mi chequera, me pasan mis tarjetas y yo empiezo a trabajar. Hasta ahí todo súper bien. Pero cuando me pasan mis productos, si yo no entiendo bien que tengo que guardar mis contraseñas, que tengo que cambiarlas regularmente, cómo tengo que llenar los cheques, que no es llegar y pasarlos, no se tienen que pasar en blanco, tienen formas de hacerlo. Entonces ahí todos los beneficios de haber tomado esa transformación
a una cuenta, se me convirtieron en un infierno, porque puedo perder mi dinero y pueden pasar muchas cosas. Entonces, por eso es importante que siempre tengamos, cuando vayamos, y de cualquier proceso de transformación, no solamente uno digital o relacionado a computadores, etcétera, cualquier proceso de transformación siempre tiene una arista de seguridad que no podemos dejar de ver, ¿ya? Eso, fin de con asustarlos. Ahora vamos a hablar de las cosas buenas, de soluciones, de cómo vamos a ayudar. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de cómo en esta arista de seguridad podemos abordarla un poco primero de la perspectiva más de Google Cloud, ya de GCP. Ahora, es importante entender que cuando abordamos la seguridad no es llegar y decir yo voy a dar un entorno seguro y voy a poner barreras y voy a llenar de alarmas, sino que todo se trabaja dentro de un framework de seguridad. Que esto es un framework, ojo, no idea de Google, sino que es idea del NIST, que no recuerdo bien la abreviatura de qué es, pero es una entidad de seguridad y que certifica procesos de seguridad, y este es el proceso con el que trabaja Google. Ahí no sé, Cristian, Eva, quien estamos familiarizados con este framework de seguridad, y que nos podría hablar un poco de por qué es relevante tener uno, y tener este específicamente. Claro, y entonces ahí NIST, a lo que te referís, se llama el National Institute of Standards and Technology, y básicamente es eso mismo, ¿cierto? Es poder tener esos estándares para las tecnologías, para las mejores prácticas, basados en no solo lo que ya sabemos de seguridad y del ransomware y de phishing, y etcétera, 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 pero también estudios que ellos están haciendo internamente para también intentar estar un paso adelante de esa gente que está atacando y está haciendo esas cosas que nosotros queremos prevenir. Y pues como pueden ver, aquí hay esas 5 columnas que la verdad son extremadamente importantes y últimamente vienen a lo mismo, ¿cierto? Es el saber quién está haciendo qué y cómo. ¿Ok? Entonces, y eso se puede dividir en estas 5 partecitas de diferentes maneras y cosas en las que podemos comenzar a pensar, especialmente cuando estamos hablando de seguridad, y que es sinceramente lo más sencillo que podemos hacer es cosas como IAM, cosas como permisos, ¿cierto? Que nuestros usuarios tengan los permisos mínimos viables para hacer sus trabajos, ¿cierto? Son ese tipo de cosas que nosotros tenemos que comenzar a pensar hasta antes de comenzar a crear la infraestructura. Entonces, un ejemplo muy claro, ¿cierto? Si Eva, por ejemplo, es una analista de datos en mi compañía, yo no le voy a dar a ella permisos para hacer desarrollo, ¿cierto? Yo le voy a dar permisos para BigQuery, Cloud SQL, etcétera, pero no le voy a dar los permisos específicamente para hacer otras cosas que lo más probable Eva puede que sepa muy bien, pero no es parte de su trabajo, por ende no es necesario que lo esté haciendo. Exacto. Qué bueno eso, porque bien, si se fija, siempre da la vuelta a la parte humana, que ya vamos a ver algunas cosas, porque hay mucho tema humano que tenemos que manejar. Ahí, Eva, no sé si querías... Claro. Sí, nada más quería agregar que, pues, digamos que toda la idea de tener un framework es más que nada darle estructura a algo que pues debemos tener, pero lo más importante no es nada más ver este framework, sino que esto te dice qué tienes que hacer, pero al final de cuentas las metodologías de seguridad son las que te dicen el cómo. Y creo que este framework en sí es muy respetado, está muy completo y se adapta a empresas desde las más chiquitas hasta las más grandes, y no nada más cubre este aspecto de prevención y de protección, sino que también cómo detectas una crisis y cómo puedes responder y recuperarte de ella, que es algo que pues muchas veces se piensa tanto en la prevención y en la prevención, que no se sabe qué hacer al momento de tener una crisis. Entonces, parte de lo que está siendo muy popular hoy en día es esta onda de Security Operations, que justamente cubre, tenemos igual varios productos, por ejemplo, sé que no lo vamos a cubrir, pero por ejemplo Chronicle, que ayuda a cubrir toda esta parte que se adapta perfectamente al framework de NIST para responder y para recuperarse. Entonces, ¿cómo respondemos cuando detectamos que hay una crisis? Crear playbooks, crear cómo se maneja a través de nuestros canales de soporte, y pues creo que eso es muy interesante. Ahora, corríjame si me voy a equivocar, pero se me acaba de ocurrir el viejo de las metáforas, que por ejemplo, claro, en estas etapas, cuando hablamos en términos de seguridad, por ejemplo, si yo dijera que estoy como armando la seguridad de mi casa, el identificar podría ser quizás la cámara que yo instalo dentro de mi casa, el proteger serían los muros, las rejas que yo armo,
La detección sería la alarma que yo instalo. La respuesta sería quizá mi perrito Firulais, que va a proteger mi hogar. Y la recuperación sería eventualmente los seguros que yo contrato para recuperar lo que perdí. Sería esa como una estructura de... Ya, no estaba tan mal. Se me ocurrió Muy recién. válido, muy válido. Ah, ya, está bien, de repente la embarraba. Ya. Ahora, cuando hablamos de los aspectos de la seguridad en la nube, ojo, tal como decía Cristian, esto no es que llegamos y lanzamos nuestros datos y quedan y Google se hace cargo de todo y no hay más, sino que la seguridad de nuestros datos tiene diferentes aristas y aspectos de los que tenemos que cuidar y de una u otra forma, no aparte, porque están dentro de la nube de Google, sí tienen servicios y funciones específicas para cada uno. Entonces, para todos esos diferentes aspectos, Google Cloud provee más de 50 productos para cada uno de estos, desde un governance, desde seguridad de aplicaciones, de red y finalmente monitoreo y operaciones. El día de hoy, ojo que nos vamos a centrar un poco en datos, porque la verdad, hablar de todo esto estaríamos horas hablando. Nos vamos a centrar un poco en datos porque es también lo que nos va a permitir conectarnos y llegar hacia Google Workspace, ¿ya? Y darle un hilo a esta presentación. Cuando hablamos de seguridad de datos, también hay diferentes servicios que provee Google Cloud para poder asegurar esta seguridad de los datos. Nos vamos a centrar en uno que en su concepto se repite también en Google Workspace, ¿ya? Que es Data Loss Prevention, que es prevención de datos. ¿Qué es lo que es Data Loss Prevention? Si ustedes no lo sabían. Data Loss Prevention es un conjunto de herramientas que se ocupan para poder proteger nuestra información sensible, poner reglas, etcétera, y evitar que cosas sucedan o tener control de ellas. ¿Ya? Eso a grandes rasgos. Ojo, Data Loss Prevention es una definición de un proceso que involucra herramientas digitales, procesos humanos, procesos de otras herramientas. Es un marco bastante grande. Pero vamos a ver las herramientas de Google relacionadas. ¿Ya? Ahora, aquí sí, yo soy del mundo de Workspace, ¿ya? Yo aquí estoy aprendiendo con Eva y con Cristian. Yo la verdad no entiendo mucho de esto. El modelo de Data Loss Prevention en el caso de GCP funciona sobre contenido y sobre almacenamiento. Entonces, esto es lo que resume la parte de contenido y me gustaría si ustedes me pueden explicar, no sé, Eva, si puedes comentar un poquito de esto, que no entiendo mucho. Pues básicamente la idea de cómo se utiliza Cloud DLP es que digamos que ustedes tienen un set de datos que al final de cuentas necesitan almacenar para sus usuarios, pero también quieren que sus analistas de datos, ya sea marketing o, bueno, más bien equipos como más de marketing o de análisis, que tal vez realmente no tienen ningún interés en el específico de los datos, pero quieren saber cosas generales, así como para hacer estadísticas, para hacer dashboards, lo que sea. Tú no quieres que ellos puedan ver el nombre completo de los usuarios. Tú no quieres que ellos puedan ver sus números de ID como conocidos, esa clase de cosas. Entonces aquí es donde ustedes podrían, como tú subes los datos, al final los procesas con Cloud DLP y esto lo que te permite es pseudonimizar los datos, ya sea convertirlos en un ID que no significa nada a través de métodos de encripción que te los da Cloud DLP sin que tú tengas que hacer mucho más que una llamada, ¿no? A una API, tú mandas los datos, procesas los datos, los pseudonimiza y luego tú los puedes recuperar eventualmente si quieres. Pero justamente el chiste es quitarle esta parte de información privada, de información como sensible y poder justamente conseguir datos que sean después procesables como en alguno de nuestros productos como BigQuery o en cualquiera de las demás, o en cualquier otro data warehouse que ustedes tengan. Entonces, Chris, no sé si quieras agregar algo. Qué pena, andaba batallando ahí con el botón de mute. Pero tenés toda la razón, Eva. Y ahí añadiendo también, podemos ver esa parte donde dice como que inscripción en tránsito, ¿cierto? No es solamente también los datos que tenemos en una base de datos o on-premise o una nube, etcétera, pero también es el movimiento y saber que a medida que se está moviendo, aunque ese mensaje, ese paquete, lo que sea, esté interceptado, que el que intercepte ese paquete no puede hacer nada con esa información. Entonces, a tu punto, ¿cierto? También es mucho lo que pueden utilizar internamente los usuarios de la compañía de ustedes, pero también es lo que impide que haga la gente que pueda entrar a tu Cloud SQL o a tu BigQuery o a tu GCS, ¿cierto? Son ese tipo de cosas. Y no solo eso, pero también es el hecho de
poder entender las diferentes maneras y estrategias en las que podemos utilizar, por ejemplo, llaves para hacer cosas como DLP, todo ese tipo de cosas que la verdad son técnicas muy interesantes que sirven mucho para seguridad, pero también tienen en muchos casos aspectos muy funcionales que no necesariamente tienen que ser con seguridad, sino también con cómo utilizas diferentes cosas para la creación de aplicaciones, websites, etcétera. Ya. Ah, claro. Y ahí da la vuelta. Y ahí está el recorrido completo del, de la seguridad. Ahora, y aquí tampoco me queda muy clara la diferencia, porque está el método en términos de contenido y este método en términos de almacenamiento. Ahí sí pueden explicar un poco cómo conversa la slide anterior con esta y cómo a qué se refieren. Si pueden comentar ahí. Cristian, ahora comienza tú, Cristian. Sí, sin ningún problema. Entonces, cuando estamos hablando, ¿cierto? La diferencia de, como decimos, del contenido versus seguridad y esto y lo otro, mucho tiene que ver con, uno, como dije, dónde está la data y qué está pasando con esa data y saber que donde esté esa data esté segura y confiable. La segunda también es poder hacer, como dice Eva, un poquito de análisis, saber exactamente qué es lo que está pasando sin necesariamente saber específicamente cosas que yo personalmente no quiero que la gente sepa, cosas como mi número de cédula, ¿cierto? Que es peligroso si alguien se entera cuál es mi número de cédula. Y últimamente podemos ver en ese último cuadrito donde dice Security Command Center, Data Catalog, PubSub, etc. Todos esos son productos que nosotros podemos utilizar para eso mismo, para hacer el análisis de no solamente otra vez cosas internas a nosotros, pero también hacer análisis de, hey, sí llegó a pasar algo en esta máquina virtual, pero poder tener lo que nosotros le llamamos o sea, como que un punto específico de qué fue lo que pasó para poder hacer el post-mortem, ¿cierto? Cosas como Cloud Monitoring, Security Command Center, etcétera, que todo eso son cosas que nosotros podemos utilizar como legos para hacer ese análisis post-mortem de lo que sucedió, cuándo sucedió y en serio, cuál fue el root cause, ¿cierto? ¿Cuál fue la causa ruta de esto que sucedió? Sea una mala conexión, sea una intercepción, lo que sea. Perfecto. Oye, me encantó el ejemplo de los Legos, porque de hecho Google en todas sus herramientas, desde Workspace hasta Cloud, tienen un funcionamiento muy similar a Legos. Si tú quieres armar algo, conectas este, encajas este con otro, y vas construyendo con las diferentes herramientas que Google te provee. Me encantó la comparación. Ya vieron que me gustan las comparaciones como con cosas cotidianas. Ahí, Eva, no sé si quieres complementar algo un poquito. Sí, otra cosa que creo que se ve muy, muy claro aquí es uno de los casos de uso que tiene este producto, que es que no nada más pueden ustedes encriptar datos o, bueno, pseudonimizar datos que tienen, sino que pueden analizar, que creo que también tú vas a comentar un poquito más adelante, por ejemplo, de cómo hacemos esto con Workspace, pero desde un punto de vista de Google Cloud Platform. La forma en la que lo haces es, tú tienes un data source y digamos que tú quieres inspeccionar un dataset o quieres inspeccionar una fuente de datos antes de hacer algo con ella para saber si tiene pues datos sensibles o datos que van como a, que si alguien más los ve pueden romper alguna ley de data governance, ¿no? Entonces, Cloud DLP, justamente este caso de uso que nos está mostrando, ¿no? Es que tú puedes hacer un trigger para que cada vez que tú subes datos, DLP los inspeccione y luego tú puedas saber qué pasa con esos findings, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si te das cuenta de que los datos sí tienen, que ese set de datos sí contiene datos sensibles como el número de cédula que nos dice Cristian? Entonces, esto te permite guardar los findings en BigQuery o hacer otro trigger que haga que si hay datos sensibles, entonces se masquen, ¿no? Y si no, también puedes publicar tus findings a PubSub, que por ejemplo PubSub te permite crear alertas que tal vez sean un trigger para alguna otra acción. Entonces, es justamente como dice Cristian, vas conectando los legos para lo que tú lo necesites, ¿no? Incluso te permite mandarte la alerta por correo, ahí como dice email, para decir como de, oye, este dataset que subiste tiene datos sensibles, entonces no va a continuar el resto del pipeline de acciones, sino que se va a frenar aquí, o revísalos antes, o no sé, le manda un correo a tu developer de cuidado con esto que estás manejando. Entonces, realmente todo esto funciona como bloques que puedes ir acomodando según lo que tú necesites para tu use case y para tus usuarios.
Ya, genial, me encantó lo de Lego. Hablando de Lego, si escuchan algún grito, son mis niñas jugando atrás, que la maravilla del trabajo desde casa. También. Ya, qué bueno que lo mencionaste, mira cómo se va conectando todo. Porque tú mencionaste algo súper importante, Eva, que es el modelo de governance que nosotros tengamos establecido. Es súper importante entender también nuestra responsabilidad y nuevamente colgándome lo que decía Cristian, de esto que la nube no es solamente que yo dejo mis datos y otro me los protege, sino que siempre, sí o sí, en cualquier modelo que haya, yo como dueño de mis datos tengo responsabilidad sobre ellos. Sí o sí, en mayor o menor medida, pero siempre la tengo. Ahí no sé, Cristian, Eva, si... Cristian, si puedes comentarnos un poquito de este modelo de governance, que es el que tenemos que seleccionar para cómo queremos trabajar. Claro, claro. Y entonces ahí como que volviendo, ¿cierto? No quiero sonar feo, pero tristemente siempre, como decís vos, volvemos al usuario porque el usuario es el que comete errores, ¿cierto? Entonces tenemos que tomar eso en cuenta, que es algo que sucede y sucede, ¿cierto? O sea, esporádicamente y no es con ningún propósito, pero entonces por eso mismo está el modelo de responsabilidad compartida porque la idea entonces es nosotros como Google Cloud poder decir, hey, mira, nosotros tenemos esos servicios, ¿cierto? Y nosotros tenemos esos servicios que te estamos dando la opción a usted, usuario, donde ustedes pueden estar más responsables con respecto a seguridad, utilización, etcétera, o dejas que la gran mayoría de eso nosotros nos encarguemos, ¿cierto? Y entonces eso la verdad llega a un punto muy interesante donde, por ejemplo, hay gente que le encanta el desarrollo, lo único que quieren hacer es desarrollar, no hay ningún problema, está perfectamente bien. Ustedes encárguense en el código y nosotros como Google Cloud nos encargamos del resto porque claramente nosotros queremos hacerlo y a ustedes no les interesa y eso está perfectamente bien, ¿cierto? Es saber cómo queremos manejar la infraestructura o la aplicación, lo que sea, y darles a Google, ¿cierto? La flexibilidad de ellos también poder decir, o bueno, nosotros como Google, poder decir, nosotros se los protegemos para que ustedes tengan la flexibilidad y la velocidad de hacer lo que ustedes quieran sin preocuparse de, como dice, aplicaciones, runtime, sistema operativos, etcétera. Ya, ahí, Eva, no sé si tienes como algo que opinar sobre este modelo de responsabilidad compartida. Creo que en realidad aquí sí, Cristian lo dijo todo muy bien, Sí, la verdad. sí, lo explicó bastante bien. Sí, bueno, ahora los chicos lo saben, pero yo esta certificación de Google Cloud le hice hace poquito. Yo le decía a Eva porque el ejemplo me encantó para poder entender este modelo de responsabilidad compartida que sale en esa certificación. Es que habla de que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos nuestros datos on-premise, en nuestras nubes privadas, servidores, etcétera, y viajando hacia el modelo de software como un servicio, que sería, por ejemplo, Google Workspace, esto es como el transporte. Decía, porque claro, si yo tengo mi modelo on-premise, quiere decir que es como mi auto, que yo me compré mi auto, yo le pongo benzina, voy donde yo quiero, yo también tengo que pagar sus papeles, sus permisos de circulación, sus mantenciones, etc. Yo estoy a cargo de todo, pero hago lo que quiero. Y también pago por todo. El segundo modelo, como infraestructura, sería, por ejemplo, cuando yo arriendo un auto. Perfecto, cuando yo arriendo un auto, sigo yendo donde yo quiero, sigo yo controlando la benzina del auto, pero ya los papeles del auto ya no están en mi jurisdicción. Si algo le pasa al auto, yo no soy el responsable de arreglarlo, eso ya no está conmigo. El siguiente, con una plataforma como un servicio, sería más como, por ejemplo, cuando yo tomo un Uber. Cuando yo tomo un Uber, sigo yo decidiendo dónde voy, pero yo ya no me preocupo de la gasolina, yo ya no me preocupo de las mantenciones del auto, de papeles, ni nada. Y en un software como un servicio, sería como cuando yo, por ejemplo, tomo el metro para ir a alguna parte. Finalmente yo ahí, por ejemplo, no decido bien el destino, yo decido a dónde voy, pero me tengo que acercar, tengo que caminar y adaptarme un poco a lo que estoy haciendo. Comparto eso con otros también, porque hay otras personas que están ahí, pero tal como aparece aquí, lo único de lo cual yo soy responsable es de mi tarjeta, con la cual yo pago, y de mantenerla cargada, de mis datos y accesos. Exactamente igual con esto es este modelo. Pero ya todo el resto se encarga mi proveedor, que en este caso es el metro, de darme seguridad, darme infraestructura, iluminación, etcétera. Se encarga de todo. ¿Ya? Ahí, Sebastián,
¿Qué ruta de aprendizaje o fuentes recomiendan para poder aplicar seguridad en entorno de trabajo, en especial a empresas que poseen poca cultura sobre seguridad? Ahí después por interno te podemos mandar, Google tiene mucho material, la verdad es que hay mucho material que ustedes pueden acceder incluso como usuarios para ir haciendo cursos y accediendo a información que Google la verdad es que la pone a disposición de todos. Van a ver también cómo vamos a hablar un poco de los servicios que damos y cómo los podemos ayudar, pero ojo que la información Google la tiene muy abierta a todos, ¿no? No es como págame por todo lo que hacemos, aunque sería el ideal, pero bueno. Ya, ahora, justamente con la pregunta que habían hecho, ahora la idea es explicarle un poquito cómo los podemos ayudar en este proceso. Actualmente, nosotros como Gigabytes, lo que hacemos, y ojo, esto lo hacemos hasta cierto punto, es gratuito para ustedes como clientes. Si tienen algún concern con temas de seguridad, esto lo hacemos gratuitamente. ¿Qué es lo que hacemos? Podemos ir a su organización e identificar los procesos relacionados a nube, o si ya tienen Google Cloud, en Google Cloud, que involucran temas de seguridad y establecemos flujos, riesgos que ustedes tengan, alertas, etc. Luego de eso, pasamos a un pre-assessment, que es una entrevista con su CISO o su gerente o encargado tecnológico, y recopilamos datos iniciales. Luego con eso, lo que hacemos es hacer una presentación de madurez de su organización, diciéndoles, perfecto, tú estás así, estás en este nivel, te recomendamos que hagas esto, puedes tomar estos puntos son riesgos, tienes que tener estas alertas acá. Y bueno, si ustedes no tienen servicios de Google Cloud, llegaría hasta ahí, les entregamos eso. Si ya tienen servicios de Google Cloud, pasamos, por ejemplo, nosotros mismos a realizar la activación del Security Command Center, que mencionó Cristian, para alguno de sus proyectos, ¿ya? Y a correcciones de notas también en alguno de sus proyectos que ustedes tengan. Y entregamos después un plan de mejora customizado, porque cada uno va a tener diferentes temas de seguridad dependiendo de la organización, customizado para ustedes, ¿ya? Entonces, esto lo hacemos, por así decirlo, solo de entrada, para ver cómo están y poder empezar a conversar, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las claves de esto? Que, bueno, tiene una orientación consultiva. Como les decía, esto no es algo paquetizado. No es que yo diga, te vamos a entregar lo mismo que le entregamos a este cliente. No, porque se analiza primero. Y después se entrega algo totalmente diferente a otros clientes, ¿ya? Analizamos los proyectos actuales que ustedes tengan en su consola de GCP. Creamos un plan de acción. Y bueno, tiene un ROI inmediato porque de hecho lo que nosotros le entregamos lo pueden dejar operativo al tiro. O sea, nuestro ideal es que ustedes después contraten nuestro servicio y los acompañemos. Pero la verdad es que esa información que nosotros les vamos a entregar les va a servir sí o sí. O sea, no, va a ser información útil y relevante de todas formas. Y la metodología de entrega de esto es con este pre-assessment primero, luego un análisis de proyecto y en la entrega del plan de acción, ¿ya? Entonces ahí la invitación es que también puedan contactarse con nosotros, con ejecutivos de Gigabyte para consultar sobre esto y que realicemos este trabajo conjunto de ver qué es lo que está sucediendo en términos de seguridad, ¿ya? Ahora, vamos a tomar un poquito estos mismos temas y vamos a ir a mi terreno cómodo, porque yo soy del mundo de Workspace, a Workspace. Vamos a ver cómo conversa esto, ¿ya? Ahora, vamos a tomar el mismo concepto que teníamos de Data Loss Prevention, que en términos de definición de diccionario es exactamente lo mismo, que está como herramienta o protocolos de seguridad que me permiten filtrar conexiones, etc. En el caso de Google Workspace, funciona bajo la mecánica de cómo yo, usuario, me comunico, envío correos o comparto información, por ejemplo, a través de Drive, con otra persona. Lo que hace DLP es establecer, al igual que en Google Cloud, un set de reglas, consecuencias, medidas y controles que se van a gatillar dependiendo de lo que haya configurado en función de cuando salgan otra persona. Entonces yo puedo configurar reglas, por ejemplo, para evitar que salgan correos con alguna palabra en particular. Por ejemplo, esto en entornos educacionales que ya tienen las herramientas de cloud de Google muy adoptadas, ya lo ocupan, por ejemplo, para prevenir temas de bullying. Por ejemplo, ellos tienen reglas de DLP para, por ejemplo, filtrar palabras de contenido sexual muy, muy fuerte, contenido violento. Entonces ellos aseguran que los alumnos no se comuniquen y esos correos ni siquiera lleguen, porque tienen estas reglas de DLP que filtran toda esa información. También por contenidos adjuntos, etc. Ahora, ¿cómo se maneja esto? Nosotros creamos un set de reglas en la consola de Google y los usuarios ven algo como esto. Ojo, dependiendo de las reglas, los usuarios pueden tener una interacción y ver qué es lo que pasó o no.
¿ya? Porque las reglas pueden tener distintas consecuencias. Una es que se le avisa al usuario de que, oye, lo que estás queriendo compartir, el correo que estás queriendo enviar, está bloqueado porque el dominio no es seguro, porque el contenido que compartiste no debías compartirlo, etcétera, ¿ya? Esto también aplica hacia Google Drive, ¿ya? Porque lo que vimos es cuando yo envío un correo, pero DLP, en el caso de Workspace, también aplica al acto cuando de nuestro Drive pues, seleccionamos compartir con otra persona. Yo eventualmente podría seleccionar y configurar DLP para que, por ejemplo, si es que yo tengo una CI, una cédula de identidad que tiene una estructura de número muy particular, que en el caso de Chile son 2 dígitos, punto, 3 dígitos, punto, 3 dígitos, guión, otro dígito. Yo podría poner una regla para que no comparta ninguna hoja de cálculo que tenga un dato con esa estructura de datos. Y si un usuario lo llega a hacer, se encontraría con este cartelito. ¿Ya? Ahora, estas reglas, se fijan aquí, hay diferentes reglas que ya tenemos configuradas, las consecuencias que podemos seleccionar para ellas, aquí es una muestra, son muchas la verdad, pero como pueden ver ahí podemos cambiar destinatarios de correo, cambiar rutas de correo, eliminar adjuntos, por ejemplo, si tú escribiste algo, te saco el adjunto, mandas el correo pero sin adjunto. Puedo agregar también, por ejemplo, un encabezado al asunto del correo, poniéndole peligroso o algo así. El control que tenemos es muchísimo con estas reglas de DLP, no solo para controlar y ver qué es lo que pasa, sino seleccionar también las consecuencias. ¿Ya? Ahí me interesa un poco ahí como su visión, ahora al revés. Yo les preguntaba a ustedes, Eva y Cristian, y ahora no sé cómo ven esto, cómo conversa con GCP, lo habían visto, no sé qué opinan de este tema de DLP funcionando acá. Así que ahí, Eva, cuéntame primero Eva. Pues no sé, o sea, te digo, bueno, yo por ejemplo soy mucho más enfocada a Google Cloud Platform y Sí. como temas más, como mucho más de infraestructura, de cómo utilizar estos productos de seguridad en aplicaciones para proteger recursos y todo. Entonces, la verdad, yo no había tenido mucha experiencia tocando la parte de seguridad de Workspace y justamente estaba pensando como, wow, o sea, no sabía que este producto, por ejemplo, de DLP que yo lo tenía ya muy enfocado con esos casos de uso que platiqué. No sabía que existía ya una forma de utilizarlo como de forma tan digerida a nuestros propios productos, ¿no? Y de una forma tan user-friendly, pero me parece, la verdad me parece genial, ¿no? Porque justamente Workspace tiene mucho intercambio de información de muchas distintas formas y pues me parece súper padre que pues poder aprender esto a través de todo lo que nos platicas, Daniel. Ah, ¿viste? Aprendemos todo. Sí. Yo aprendí con ustedes. Uh-huh. Y tú, Cristian, cuéntanos ahí, no sé qué opinas, cómo lo ves. Yo tristemente ya como que sabía un poquito de esto por otra Boom. vez error humano, Boom. ¿cierto? O sea, queriendo compartir algo con alguien y de una vez Workspace me dice, no señor, escribiste esto mal, este usuario es un usuario que no le puede llegar esta información, por ende, simple y sencillamente no lo vamos a dejar que lo compartas. Entonces, yo tristemente sí lo sabía otra Ya. vez por cuestión de errores, ¿cierto? Error humano. Ya, ya lo manejaba. Bueno, sí, esa es la gracia. O sea, detrás de DLP, si se fijaron, hay consecuencias de usuario. El usuario final, la verdad es que no tiene idea ni siquiera que existe DLP, no sabe lo que es Data Loss Prevention. Él ve la consecuencia, por así decirlo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo abordamos esto? Y esto es un poco, no igual, pero es parecido al framework que habíamos hablado del abordaje que teníamos de los problemas en términos de seguridad para GCP. ¿Cómo nosotros los podemos ayudar? Primero, cuando nosotros cualquier servicio de seguridad que Gigabyte despliegue, y esto es súper importante entenderlo y entender la relevancia de esto, porque hay algunos que quieren partir un poco después, lo que sí hacemos sí o sí es un Security Health Check. Ojo, a diferencia de lo que es en GCP, esto sí es cobrado, esto no es gratis. Esta parte sí se cobra. Pero hacemos un Security Health Check, que lo que hacemos es, nuestros técnicos van a la consola de Workspace del cliente y hacen un análisis completo. O sea, ven la robustez de sus contraseñas, cada cuánto están solicitando que se tienen que cambiar, las reglas de DLP que tienen configuradas, cómo tienen configurados los permisos de seguridad para compartir desde Google Drive, los grupos que tienen creados. Ahí hay muchos problemas de seguridad con la creación de grupos, cuando no se manejan bien. De todo eso, nosotros hacemos este health check y luego lo que pasamos, después de entregar este health check, eso puede quedar ahí en esta entrega, pasamos a un security workshop donde tomamos a sus administradores de consola de Google y los guiamos en configuraciones, es decir, qué es lo mejor para su empresa. Y ojo también, llevamos recomendaciones de Google, porque la consola de Workspace de Google permite hacer muchísimas cosas, pero incluso algunas cosas que permite hacer no están recomendadas por Google.
Entonces, está la apertura, porque obviamente uno la puede hacer si se adapta a mi empresa, pero Google recomienda ciertas cosas y nosotros guiamos la recomendación de seguridad de Google, ¿ya? Luego de eso, pasamos finalmente a aprender, que es donde enseñamos, en este caso de LP, a los administradores, y luego pasamos a transformar, que es una consultoría un poco más profunda en términos de las reglas que nosotros establecemos, porque DLP en la mayoría de los casos, las reglas, por así decirlo, por defecto que trae DLP para configurarse, van a suplir nuestras necesidades, que yo puedo prohibir que se comparta una palabra, no sé, violencia, que se bloquee la palabra muerte, o algún contenido, algún número o algún dato. Pero, por ejemplo, el caso que yo les decía de eso de dar una estructura de un dígito para que yo no comparta una estructura de un dato, o sea, yo no quiero que se comparta nunca una cadena de caracteres seguido por un espacio, una cadena de caracteres y otro espacio, porque eso quiere decir que es un nombre. Yo no quiero que se comparta jamás eso. Eso es una regla personalizada que sí hay que configurarla de forma particular. En ese caso, para esos casos, nosotros también proveemos una consultoría hasta cierto punto, porque esto tiene un nivel de complejidad que va de menos a un casi infinito. Entonces, nosotros también proveemos consultoría en algunos tipos de reglas que ustedes necesitan, ¿ya? Y ahí hay una imagen de Felipe que trabaja en nuestro equipo proveyendo también estos servicios. Ahora, lo siguiente que vamos a ver, y aquí, si se fijan, vamos a ir aproximándonos cada vez más al usuario final. Otra arista de la seguridad es cómo los usuarios finalmente interactúan en su día a día, en sus manos, hacia su dispositivo. Para eso es que tenemos MDM, que es Mobile Device Management, gestión de dispositivos móviles, que lo que nos permite es controlar los dispositivos. Yo aquí ya no estoy hablando de reglas, de correo ni de comunicación, sino de cómo yo controlo y veo qué es lo que pasa en el dispositivo final. ¿Ya? ¿Qué es lo que me provee esta herramienta? Que yo puedo tener visión de inventario, no solo de los productos que yo entregué, porque yo puedo, por ejemplo, como empresa, comprar teléfonos y pasárselos a mis usuarios o computadores y controlarlos, sino que yo también puedo ver quiénes están ocupando mi cuenta de la empresa en sus teléfonos personales, ¿ya? Hay ciertos temas ahí que vamos a mencionar, pero yo también lo puedo ver, ¿ya? Podemos proteger los datos, por ejemplo, podemos obligar a que cualquiera que tenga una cuenta de mi empresa lo tenga con un bloqueo de pantalla y lo tenga con un tipo de bloqueo particular. Yo puedo exigir que eso sea así, ¿ya? Puedo también, en cuanto a acciones correctivas, yo también puedo, por ejemplo, establecer que bajo ciertas consecuencias el celular o el computador, por ejemplo, se borren completos. Ya digo que si pasó algo, no sé, yo, listo, quito la cuenta y se borra completo, lo dejo inutilizado. ¿Ya? Eso también se puede hacer. Y nos permite, que esto tiene una arista súper importante de cara a los usuarios, separar la información personal de la corporativa. Y quizá algunos de ustedes lo tengan, que por ejemplo en los dispositivos Android, que podemos establecer estos perfiles de trabajo, que permite que yo tenga como una segunda capa de un teléfono andando en mi teléfono personal. Entonces, yo tengo un teléfono de mi empresa, por así decirlo, dentro de mi teléfono, sin tocar y interactuar en nada con mi información personal, sin pasarla a llevar, porque es una preocupación de los usuarios. Siempre dicen, es que la empresa me quiere robar mis fotos de las vacaciones. No. La empresa no le quiere robar sus fotos de las vacaciones. Eso no va a pasar. Y esta seguridad se aplica a dispositivos Android, iOS, obviamente dispositivos de Google, Microsoft y Linux. Ahí pregunta Alexander, ¿cómo se hace cuando en los correos, en vez de utilizar palabras, la gente usa modismos, palabras clave, emoticones, para reemplazar palabras que están en la lista negra? ¿Cómo contrastan eso? Ya, esa es súper buena pregunta, porque en el caso de DLP, bueno, puedes, por así decirlo, a la fuerza, con un camión, poner todas las opciones de palabras bloqueables, y ahí poner con mayúsculas, sin minúsculas. La otra opción es ir a estas reglas personalizadas, donde tú puedes generar una lógica para esos datos. Entonces tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Para la palabra muerte yo quiero generar una estructura de cualquier palabra que comience con la letra M y termine con la TE y tenga de entremedio otra y da lo mismo que sea mayúscula y minúscula, generas esa estructura. Y ahí puedes bloquear esa palabra como sea que salga, ¿ya? Ese sí es un tema más complejo. La mayoría de las empresas como que lo prueban un poco más a la fuerza y crean una de DLP por cada combinación de la palabra. Y crean muchas reglas de DLP para eso. ¿Ya? Pero esas serían como los dos caminos, ¿ya? Ahora, en cuanto a los servicios que nosotros podemos entregar, la misma estructura que vimos antes. Primero, todo parte con este health check, incluso para una implementación de MDM. Todo pasa por este Security Workshop también. Pero en el caso de MDM pasamos después a una capacitación para los administradores, y aquí muy importante que nosotros también los acompañamos de cara a la configuración hacia los usuarios. Pero normalmente las configuraciones de dispositivos móviles, como los usuarios van a tener que dar, aceptar cosas, avisos como por ejemplo, tu empresa necesita acceso a tu cuenta para hacer tal cosa y continuar. Ese tipo de cosas en los usuarios generan mucho ruido.
por lo que yo les mencionaba. Los usuarios piensan que la empresa los está controlando, que quieren ver su información personal. Entonces, poder educar al usuario y decirle, oye, esto de hecho es para proteger tu información personal, es para que yo como empresa no te la acceda, yo te estoy protegiendo. Entonces, enseñarles eso toma un tiempo, ¿ya? Lo mismo que la verificación de 2 pasos que mencionó Eva también, que es parte de estas seguridades mínimas que debemos tener. También algunas empresas no la implementan solo por el problema con los usuarios. Pues como cuando tú la implementas, aparecen carteles que dice tú ahora estás dando tu empresa, tu cuenta y este dispositivo no puede hacer ciertas cosas. La gente se asusta, se siente invadida, no la configuran y genera muchos problemas en la empresa. Entonces, esa implementación tiene que hacerse con una correcta educación, con una implementación, y ahí generamos, por ejemplo, capacitaciones como las que hay, planes de comunicación, creamos sitios para los usuarios, les creamos capacitaciones, videos, cápsulas de video explicando qué es lo que tienen que hacer para bajar un poco la ansiedad y minimizar estos problemas que son muy comunes principalmente con la configuración de la verificación de 2 pasos. ¿Ya? Y ya terminando, aquí terminamos ya la vuelta, porque finalmente llegamos al usuario final. Partimos por el tema de los datos, temas que quizá el usuario ni siquiera va a saber que existen en GCP, donde se está almacenando información y él solamente ve cosas que puede hacer. Pasamos ya por Workspace, donde ve cosas que suceden, él ya ve carteles de correo que le prohíben hacer cosas, ve su dispositivo. Pero cuando llegamos a los usuarios finales, ellos no tienen preguntas de qué es lo que es Two-Step Verification ni Data Loss Prevention, ellos tienen preguntas muy comunes que les generan dolor. Virus, ¿qué es lo que es Two-Step Verification? ¿Qué es lo que es ransomware? Yo pensé que solo existían los virus. ¿Qué es esto de phishing, ransomware? ¿Qué son todas estas cosas? ¿Y por qué es importante que los usuarios entiendan bien todo esto? Y ahí nuevamente el ejemplo del celular. Si por ejemplo yo tengo espera un poquito. Ahí. Si por ejemplo yo tengo, que estaba hablando por él, tengo el Google Home, todo Google acá, entonces hablaba ahí, estaba mandando un mensaje. Si por ejemplo yo tengo mi celular, perfecto, lo tengo en el bloqueo, mi empresa me obliga a tener el bloqueo de... Es Ya, como ahí. cuando uno tiene la Alexa y dice ese nombre, ya se pierde todo. Sí, sí, entonces uno dice y se activa solo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi celular con mis bloqueos y todo, pero por ejemplo soy un usuario que no recuerda bien sus contraseñas, no entiende lo importante que es todo esto, y resulta que yo el bloqueo de mi pantalla lo tengo anotadito atrás. Y la clave de mi cuenta de la empresa la tengo anotada en una nota justo en la pantalla de inicio de mi celular. Con ese sencillo caso de descuido, todo lo que hemos hablado de seguridad, partiendo desde Google Cloud hasta acá, se va a la basura. Porque todo lo que hablamos se derrumba cuando ese usuario, por un tema de desconocimiento, olvido en entender lo importante que era todo esto, no cumplió ciertas normas de seguridad. Todo lo que hicimos antes no sirvió. Entonces, por eso es importante entender nuestra responsabilidad, no solo sobre nuestros datos, nuestra responsabilidad técnica, sino la responsabilidad que tenemos sobre las personas, de educarlas, de guiarlas y de que entiendan lo importante de esto. Con esto también, y aquí ya, ahí, ya terminando un poquito y después No, pero antes, usted, porque yo sé a veces la visión de los técnicos de los usuarios es a veces como, ay, pero que son los típicos capa 8, que es como error de usuario. Como, no sé, ¿qué opinan ustedes ya llegando como a esta capa final del usuario? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Si han visto algún caso de que han pasado cosas como las que yo dije? Ojalá que no, pero que hayan pasado problemas así. No sé, ahí, Cristian, te veo decir que sí. Entonces, Sí, sí, tristemente hemos tenido clientes, ¿cierto? Que, o sea, o han tenido errores, ¿cierto? Otra vez, errores, como han habido veces que dicen, no, nosotros sabemos un poquito mejor, y tristemente se han encontrado en situaciones donde lo más probable no se hubieran encontrado si hubieran seguido alguna recomendación. Y eso, o sea, eso pasa con absolutamente todo, ¿cierto? Ahí veo clave segura. Tuve un cliente que literalmente guardó sus llaves en un Git y pues el Git fue accedido por alguna manera y sí, o sea, se encontraron en muchos costos ¿cierto? Porque les dieron acceso básicamente a su infraestructura completamente. exacto. Pero eso no solamente pasa en GCP, eso también pasa en Workspace, ¿cierto? Como digo, el phishing, el ransomware, cambiar el Gmail, cambiar la A por un 9. Son ese tipo de cosas, pues que tristemente Sí, sucede. sí, como, Pasa demasiado. Y entonces lo único que yo digo aquí, ¿cierto? Es
siempre escuchen, ¿cierto? Mantengan la mente abierta. Por más que uno sabe mucho de seguridad, uno sabe mucho de la nube, uno sabe mucho de Workspace, siempre hay cosas que uno puede mejorar o puede cambiar un poquito. Entonces, solamente mantener la mente abierta cuando estamos hablando de estas cosas. Ya, genial. Ay, sí, qué buen speaker, Cristian, como bonito el discurso. Eva, cuéntanos ahí tú, ¿qué has visto? ¿Cómo ves esta última arista? Pues sí, igual creo que sobre todo en el cómo me protejo, quiero regresar un poquito a lo que dijiste del como modelo de responsabilidad compartida, y es que lo que yo he visto mucho es que a los clientes como que no se preocupan tanto por la seguridad porque asumen muchas cosas. Y creo que mi primer consejo para aquellos que van iniciando como su trayectoria en la nube es como no asuman nada, no asuman que todo va a estar asegurado justamente solamente por estar en Google Cloud. Es muy importante que revisen qué tipo de solución están creando, y justamente para saber cómo qué es lo que sí está protegido y qué es lo que está garantizado por nosotros, pero que justamente a medida que ustedes usen productos que caen más en sus manos, pues ustedes tienen más responsabilidad para protegerlos, ¿no? Y yo tuve un caso donde a un cliente justamente no tomó esta precaución, no se preocupó y no bueno, para empezar, nosotros tenemos una cosa que te alerta en caso de que detectemos por nuestros propios sistemas que está sucediendo algo tal vez extraño, ¿no? No existen todos los casos. Este caso en particular que yo conozco es que alguien te hackea tu servidor y se pone a hacer crypto mining adentro de eso, ¿no? Entonces, le pasó a mi cliente que le apagaron la máquina y estaba furioso, y cuando nos metimos como a ver este caso, fue que efectivamente pues dejaron como las llaves de SSH igual como en un repositorio público, y pues les hackearon la máquina, se pusieron a hacer crypto mining. Entonces, pues a partir de ahí fue que el cliente se empezó a preocupar por todo este tema de seguridad. Entonces, definitivamente no se esperen a que pase algo. Sí, no, Sí, sí. ya, ahí me imagino como al cliente así como alegando con Google y después así como viendo después que el error fuera así como retirándose en silencio, así como el meme de Homero, retirándose en la... así como retirándose en silencio. Sí. Ya. Bueno chicos, y con respecto también, pensando como en y ya terminando, como en como framework para poder abordar la seguridad, también abordamos la seguridad de las mismas aristas que vimos anteriormente, pero esta vez de cara al usuario final. También los mismos pasos, pasamos por este tema de descubrir con los usuarios, que ellos descubran los conceptos de seguridad de su empresa, que los conozcan mediante webinars u otro tipo de planes de comunicación. Luego que entiendan la seguridad, y ahí como el ejemplo que está ahí, diseñamos también sitios y contenido para que los usuarios entiendan qué es lo que es cada cosa. Luego pasamos a aprender, que es hacerle directamente capacitaciones de cómo tienen que hacer las cosas. Por ejemplo, explicarle, mira, en tu empresa la seguridad del celular se maneja de esta forma. Esto te va a pasar, esto es así, estos son tus beneficios, ¿ya? Y explicarles directamente a ellos. Y finalmente, también acompañar en procesos de implementación un poquito más complejos que requieren planes de gestión del cambio más largos y más al hueso, como la verificación de 2 pasos, que normalmente es compleja de cara al usuario final. ¿Ya? Y eso sería hoy, mira, justo a las 6. Qué perfecto timing. Me encantaron de invitados. Hablaron muy bien y todo, y justo, así que los amé, de invitados. Así que bueno, eso chicos. No sé si, a ver, vamos a ver en los comentarios, porque ahí a veces que hay preguntas. Ya, eran las que habían aparecido aquí. Sí, habían aparecido aquí. Sí, creo. Sí, aparecieron todas. Bueno chicos, de todas formas, si necesitan más información, por ejemplo, lo que presentamos de este viaje de GCP que podemos darles para poder evaluar sus empresas, etcétera, pueden contactarnos. En la misma invitación están los medios para después contactarnos y hacernos preguntas, ver algún posible servicio, sencillamente consultar, no hay problema en preguntar, ¿ya? Así que los canales están abiertos. Y muchas gracias Eva, Cristian, por su participación, por su buena onda y todos sus comentarios. Se pasaron. Y no sé si quieren decir algo como al final, antes de irnos. Sí, ahí lo único, muchas gracias Gigabytes por invitarnos. En serio, un excelente programa, no sé cómo llamarlo, porque sí Por es este algo canal. definitivamente nuevo. Ajá.
pero muchas gracias por invitarlos. Ahí la última recomendación que les digo es, siempre piensen en capas, ¿cierto? Cuando estamos hablando de seguridad, capas, 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 así como ¿cómo es? El Swiss cheese, el queso suizo. Pero aparte de eso, otra vez, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, ahí traigan a Tigabytes. Ellos son excelente partner de Google. Y otra vez, muchas gracias a todos. Gracias. Ahí, Eva, unas últimas palabras conmovedoras, ¿no? No, pues igual, muchísimas gracias por invitarnos. La verdad es que es muy padre tener esta clase de oportunidades de pues hacer como pláticas como al final las personas que utilizan nuestros servicios. Y pues también muchas gracias, Daniel. La verdad es que excelente moderador, excelente presentación. Sí. Y pues nada, sí, creo que ya todo se dijo. Entonces, muchas gracias. Ya. Muchas gracias entonces, chicos, y nos estaríamos viendo quizá en alguna otra sesión así de profesionales ahora. Esta es la tónica. Ya, ya pues, chicos, nos vemos. Muchas gracias. Que tengan una muy linda tarde. Hasta luego. Chao, chao.